¿A qué llamamos mano invisible? Pocas veces dos palabras han suscitado tantas pasiones al encontrarse juntas. Retumban en todas las escuelas de economía. Todo el mundo parece tener algo que decir al respecto, y lo interesante es que no hay tanta certeza en lo que significa. ¿A qué llamamos mano invisible? ¿A la utilidad marginal o acaso a una tendencia de equidad en el poder adquisitivo? En este audiovisual descubriremos que el concepto que Adam Smith comentó en sus textos hacía referencia a algo muy connatural al mercado y el sistema de precios, y que su verdadera función nos remite directamente a las motivaciones religiosas de Adam Smith, una mano providencial y divina. Una mirada contemporánea de la mano invisible. Nuestro camino empieza en el mundo contemporáneo. Si el área de tus estudios está relacionada con las ciencias económicas, es muy probable que no puedas escapar del nombre de Gregory Mankiw. En su libro Principios de Economía, da la bienvenida a todo osado en esta ciencia. Apenas iniciando el recorrido, en la página 12, se nos da una pequeña definición de la mano invisible, a la que, por practicidad, llamaremos la visión contemporánea o neoclásica. En términos sucintos, acá la mano invisible es el mecanismo que guía los intereses personales hacia el bienestar económico-social. La cita con la cual se suele acompañar esta definición aparece en La riqueza de las naciones y dice así: no es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero lo que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. Este juicio, tomado como un sistema de ideas cerrados, apuntala en la notable conclusión de que el mercado, que es la institución del intercambio entre individuos, logra el bienestar económico-social. El intercambio es sustancial en la sociedad smithiana y sirve puntualizarlo para más adelante. Smith parte del individuo como partícula de la sociedad y lo conecta con el otro a través de una propensión natural al intercambio, lo cual es de vital importancia dado que el agregado de estas conexiones genera el tejido social. Así, la sociedad se urde y fortalece a través del intercambio. Dicho proceso acaba significando el bienestar social una vez que son puestas las reglas del juego, y de esta forma el Estado adquiere un papel de supervisión y coacción para que las actividades económicas no sean injustas, lo que veremos más adelante significaría la hecatombe. Ya con todo reglado, el intercambio se institucionaliza, con lo que concebimos el mercado. Acá una importante conclusión: la visión contemporánea de la mano invisible concibe a esta dentro del mercado, pues son primero las reglas de juego que la puesta en escena de su mecanismo. Hernán Echeverría, en su libro Cómo hacer la apertura económica, nos insinúa que la mano invisible es una especie de estado anterior de la verdadera justificación teórica de la economía de mercado, la cual es, para el autor, la teoría del valor de utilidad marginal. No hay ninguna mano invisible, a menos que se quiera llamar a la utilidad marginal mano invisible. Veamos un poco qué es todo esto de la utilidad marginal. La teoría del valor de la utilidad marginal, también conocida como teoría subjetiva del valor, es la piedra angular de las escuelas de economía neoclásicas y austriacas. La utilidad, es decir, la satisfacción que nos proporciona un determinado bien, tiende a crecer entre más cantidad de ese bien tengamos, y el precio de dicho bien viene determinado por la utilidad que una unidad más de ese bien nos puede proporcionar, como aparece en la siguiente gráfica. La suma de las utilidades de todas las personas sobre un determinado bien constituye la curva de la demanda. La demanda destina recursos a la producción, lo que constituye la curva de la oferta. Y, así, ambas curvas se encuentran en un punto de equilibrio. A esto se le conoce como la gráfica de equilibrio de mercado estático, pilar de los estudios introductorios de microeconomía. Las demandas de la sociedad y el afán de lucro o sustento de aquellos que pueden ofertar bienes a aquella demanda se encuentran de tal manera que el agregado de individuos que viven en una sociedad puede hallar el bienestar. En pocas palabras, el interés personal, ya sea de oferente o demandante, guía hacia el bienestar social. Así funciona la mano invisible, ¿o no? Porque esa es la historia que nos han contado, pero podemos preguntarnos si realmente Adam Smith estaba pensando en mercados, puntos de equilibrio y ofertas de curva y demanda, y ya me adelanto en que es algo que podemos ir descartando, porque la teoría del valor subjetivo no es compatible con el pensamiento del padre de la economía. Para saber lo que realmente este pensador quería decirnos, debemos adentrarnos en la historia. Smith y la fábula de las abejas. Bernard de Mandeville publicó en 1714 una fábula transgresora titulada La fábula de las abejas. El subtítulo resulta muy explicativo: La fábula de las abejas, o cómo los vicios privados hacen la prosperidad pública. Se nos cuenta la historia de un panal de abejas, cuyos individuos resultaban seres inmorales, presas de todos los vicios, cuyo sistema entero funcionaba a raíz de ellos, es decir, a falta de toda virtud real. Los individuos se guiaban por su propio egoísmo y así reflotaba toda su economía. Un día, el dios Júpiter se cansó de esto y decidió dotar a las abejas de benevolencia y verdadera búsqueda por el bienestar del otro, con lo cual su economía se desplomó. Dado que ya no habían vicios, los médicos no tenían tanta labor.
Como no habían delitos, los abogados perdieron el oficio. Como el sacerdote se volvió virtuoso, trabajador y frugal, dejó de requerir la labor de las abejas jornaleras, y así sucesivamente continuó la erosión de todo el tejido social. Este texto fue publicado 9 años antes del nacimiento de Adam Smith y le reputó al autor una fama de abogado del vicio. No obstante, quizás podríamos hallar aquí algún preceptor de la mano invisible, o tal vez no. El padre de la economía no fue ignorante de esta fábula. Smith reconoce que Mandeville bordea la verdad. Entonces, ¿en qué difiere? En la teoría de los sentimientos morales, primer libro de Adam Smith. Podemos hallar no solo esta respuesta, sino sus verdaderos atisbos sobre la mano invisible. En primer lugar, es menester recordar lo que Smith pensaba sobre la sociedad. Él pensaba que ésta se fraguaba a través del intercambio entre individuos aislados. Por supuesto, la fortaleza o debilidad de estos vínculos depende enteramente de que el intercambio sea favorable a ambas partes. ¿Y cómo se consigue esto? En el individuo de Smith existen 3 virtudes: la benevolencia, la prudencia y la justicia. Una sociedad construida a partir de la benevolencia será la más feliz. Acá encontramos una diferencia entre ambos autores, ya que en el pensamiento de Mandeville la virtud verdadera no existe, por tanto todo es soportado por el egoísmo. Una sociedad prudente, es decir, que prime el interés individual, funcionará, mas no será la más feliz. Acá nos hallamos ante un caso parecido al de la fábula, pero ojo, que una sociedad injusta solo puede estar destinada a la destrucción. ¿Y cómo es posible la justicia en una sociedad? Bien, acá entra un personaje muy importante, el espectador imparcial. Espectador imparcial. Es la razón y el principio, la conciencia, el habitante del pecho, el hombre interior, el ilustre juez y árbitro de nuestra conducta. Él es quien, cuando estamos a punto de obrar de tal modo que afecta la felicidad de otros, nos advierte con una voz capaz de helar las más presuntuosas de nuestras pasiones y nos dice que no somos más que uno en la muchedumbre y nada mejor que ningún otro de sus integrantes, y que cuando nos preferimos a nosotros mismos antes que a otros, tan vergonzosa y ciegamente, nos transformamos en objetivos adecuados del resentimiento, el aborrecimiento y la execración. Gracias al espectador imparcial conocemos nuestra verdadera pequeñez y la de lo que nos rodea, y las confesiones naturales del amor propio solo pueden ser corregidas por la mirada de este espectador. Él es quien nos indica la corrección de la liberalidad y la deformidad de la injusticia, la propiedad de renunciar a los mayores intereses propios aún en aras de los intereses aún más relevantes de los demás. Lo que nos incita a la práctica de estas virtudes divinas no es el amor al prójimo, no es el amor a la humanidad. Lo que aparece en tales ocasiones es un amor aún más fuerte, un afecto más poderoso, el amor a lo honorable y a lo noble, a la grandeza, a la dignidad y a la eminencia de nuestras personalidades. Así describe el autor a este personaje, que no es más que una de las facetas de nuestra propia mente. En realidad, la idea de un espectador imparcial no es del todo de Smith, sino de Francis Hutcheson, padre de la ética sentimentalista de la Ilustración escocesa. La imaginación moral sería la mezcla de la autorreferencia y no la autorreverencia. La primera es mi yo natural, como yo me identifico, y la segunda es mi yo juez. El espectador imparcial sentimentalista es externo al individuo, en cambio en Smith este pasa a estar dentro de nosotros mismos, dado que la imparcialidad no es sinónimo de impersonalidad. Esta internalización nos lleva a vincular por un lado la razón inmanente al espectador imparcial, pues desde ella juzgamos nuestras acciones, y la simpatía, pues dicho espectador al estar dentro de nosotros adquiere una dimensión moral, desde la cual debemos encontrarnos con el otro. El espectador imparcial es necesario para que haya justicia en una sociedad, lo cual sabemos es la condición necesaria y suficiente de la misma. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la mano invisible? En el próximo apartado haremos la conexión y descubriremos si hay congruencia entre la visión neoclásica de la mano invisible y lo que está escrito en la teoría de su autor original, la mano de Dios. No es secreto que Adam Smith, padre de las ciencias económicas, era un fiel creyente en Dios, adepto al protestantismo. Esto no es algo sorprendente, ya que en aquellas épocas básicamente si tú no creías en Dios te mandaban a la hoguera. Podrían rastrearse vínculos de su teoría valor-trabajo en el calvinismo, pero eso es un tema aparte. Esther Pascual López, cuyo artículo sobre Adam Smith y Mandeville hace parte de la bibliografía de este video, no relaciona al espectador imparcial con la mano invisible como los dos mecanismos del vínculo social en Smith, dado que el espectador imparcial es, en términos sucintos, el interés propio moralizado, la búsqueda del interés pero bajo el reglado de la justicia, es quien construye el tejido social. Somos capaces de deducir que la mano invisible es la consecuencia agregada de los individuos cuando practican la simpatía y razón propia del espectador imparcial. Entonces los poderes de la mano invisible dependen enteramente del primer mecanismo, por lo que ahora debemos preguntarnos, ¿quién deposita en nosotros un espectador imparcial? Y la respuesta para Smith es evidente: Dios. Es Dios quien nos dota de razón y simpatía, por lo tanto la mano invisible no resultaría en otra cosa que la mano de Dios.
A modo de conclusión de este apartado, toda esta dimensión de la mano invisible pudo haber sido omitida por la escuela neoclásica, dada su natural reticencia positivista a los objetos metafísicos. Si estudiamos la teoría de Smith desde un enfoque positivista, desproveyéndolo de sus objetos metafísicos, el yo y Dios, es más probable que lleguemos a las conclusiones contemporáneas de este concepto. Vamos a hacer un pequeño repaso general del tema. La mano invisible es un concepto mencionado brevemente por Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones y en la teoría de los sentimientos morales. Esta metáfora nos señala el hecho de que la economía de mercado es una herramienta con capacidad de alcanzar el bienestar social máximo, mientras se busque el propio interés individual. Sostiene que la libre competencia es la mejor manera de funcionar de la economía, ya que las posibles contradicciones y problemas sistemáticos que las leyes del mercado crean pueden tener solución por la mano invisible del sistema. Esta mano invisible somos nosotros mismos, es nuestra capacidad intrínseca de convertirnos en el espectador imparcial, que es quien nos dice qué cosas están bien y qué cosas están mal a la hora de orar. Es aquella voz que nos hace conscientes de nuestro lugar en medio de las masas humanas y nos da uso de razón más allá de nuestra individualidad más retroalimentaria. Y aunque para usos contemporáneos este concepto está ligado a los pilares que fundamentan la teoría neoclásica, para su propio autor, Adam Smith, este concepto hace referencia a una cualidad divina en los seres humanos, que nos permite controlar, más o menos, al espectador imparcial, que nos pone en sintonía con el plan divino que genera el bienestar. Menciones de la mano invisible en Adam Smith. Por último, vamos a repasar las dos menciones de la mano invisible en toda la obra de Adam Smith. La primera aparece en la teoría de los sentimientos morales y va dedicada a la clase terrateniente. Nunca, como en su caso, fue tan cierto el sencillo y vulgar proverbio según el cual los ojos son más grandes que el estómago. La capacidad de su estómago no guarda proporción alguna con la intensidad de sus deseos y no recibirá más que el del más modesto de los campesinos. Ellos consumen apenas más que los pobres, y a pesar de su natural egoísmo y avaricia, aunque solo buscan su propia conveniencia, aunque el único fin que se proponen es la satisfacción de sus propios vanos e insaciables deseos, dividen con los pobres los frutos de todas sus propiedades. Una mano invisible los conduce a realizar casi la misma distribución de las cosas necesarias para la vida que habrían tenido lugar si la tierra hubiese sido dividida en proporciones iguales, y así, sin pretenderlo, sin saberlo, promueven el interés de la sociedad y aportan medios para la multiplicación de la especie. Este pasaje es muy interesante, ya que se muestra el disgusto que le generaban en Smith los terratenientes, a quienes tacha de parásitos. Podríamos leer un malquiste histórico de los burgueses industriales con los terratenientes, cosa que se prestaría para otro tipo de análisis. Este pasaje parece sugerir que el interés egoísta y vicioso de los terratenientes genera un beneficio social. No obstante, ante una mirada más atenta, descubriríamos que se trata de un llamado a la mesura. Si los terratenientes no oponen su razón y simpatía a su egoísmo, destruirían la economía, dado el principal prejuicio a los campesinos. Aquí hay en realidad una distancia con respecto a Mandeville, porque este último abogaría en favor del despilfarro del terrateniente en aras de su egoísmo personal. Smith dentro del libro recomienda frugalidad a los que tienen el monopolio de la tierra. La segunda mención aparece en La riqueza de las naciones, en el libro 4, capítulo 2. Este caso es probablemente el más parecido a los que conocemos sobre la mano invisible. Estamos en una situación donde el capitalista debe decidir si invertir su capital en la industria nacional o en el extranjero, y tenemos dos condiciones muy importantes. La primera, que la rentabilidad en el mercado local y en el mercado extranjero son iguales, y que este capitalista desea que su producción alcance el máximo valor. Dadas ambas condiciones, el capitalista elegirá su mercado local. ¿Por qué? Porque les hará más fácil poder controlar su capital y tomar represalias en caso de estafas, porque conoce mejor la ley de su país que la de algún país extranjero. Lo interesante es que esta decisión pone en movimiento una actividad mayor con el mismo capital, lo que se traduce en más ingresos y empleos. Aunque el capitalista no lo sepa o no lo desee, está beneficiando a la economía, como si una mano invisible lo condujera a producir un objetivo que no entraba en sus propósitos. En este caso, y aunque estemos más centrados en materia económica, nótese que la mano invisible aparece en un asunto meramente relacionado con mercados locales y extranjeros, muy distinto a lo que se nos vende como una sumatoria de intereses personales que desemboca en el beneficio social. Como hemos estudiado, ambas apariciones de la mano invisible en toda la extensa obra de Smith no corresponden con lo que se menciona alrededor de ella. Como mucho, cabría recordar que ambos casos operan bajo el supuesto de una sociedad justa, por obra y gracia de Dios, quien está detrás del espectador imparcial. Los intercambios, la vida en sociedad, funcionan a raíz de que existe justicia. Aquello, si se observa con atención, es un supuesto permanente en los dos casos de su aparición explícita en la bibliografía de Smith. Conclusiones.
La mano de Smith es harto más poderosa de lo que la visión contemporánea la atañe, nos da un espectador imparcial, mecanismo con el cual podemos obrar en sintonía del plan divino y por tanto generar el bienestar. Por supuesto, esta mano es externa al mercado y a la sociedad, no es interna como en la visión contemporánea, y de hecho la mano invisible es quien nos dota de razón, simpatía y propensión natural al intercambio, es más bien el causante del mercado y la sociedad. No obstante, si borramos los objetos metafísicos de la teoría de Smith, puede parecernos que la mano invisible solo aparece una vez confluyen las fuerzas del mercado, lo que deriva en la visión neoclásica. Más allá de lo anterior, poco o nada tiene que ver la visión smithiana de la mano invisible con la teoría del valor-utilidad, dado que, aunque ambas pueden rezarse como interés personal tiende a bienestar social, en la primera esto es causado por la buena práctica de la justicia entre individuos, y la segunda es solo un mecanismo que encuentra a oferentes y demandantes en un punto óptimo de precios y cantidad. Bajo la visión subjetiva de los escritores de este guión, la segunda es un poco pobre y miope, reduciendo a un individuo de dimensiones morales y con inquietudes personales a una hipotética unidad dentro de una curva de oferta o demanda. Las consecuencias políticas de ambas visiones de la mano invisible son diferentes. Por un lado, la conduce hacia una política de gobierno pequeño, cuyas intervenciones solo entorpecen el funcionamiento del mercado. Por otro lado, la visión de Smith nos conduce hacia una política firmemente apoyada en la moral, con un estado activo en hacer valer las reglas del juego del intercambio. Por último, este video fue estructurado en su mayor parte por el artículo La mano invisible de Adam Smith, de la autora Patricia del Hierro Catillo. Créditos especiales a este texto. Por supuesto, toda la información bibliográfica está en la descripción. También, un buen cúmulo de información fue sacado de los apuntes de diversas clases, y por lo tanto, esta información no está explícitamente en las fuentes. Si te gustó este video, no olvides dejar un like y suscribirte, ya que estaremos publicando más y mejor contenido. Si deseas apoyar este proyecto de una manera más directa, puedes dejar una pequeña donación en Patreon. En la descripción encontrarás los enlaces, y sin mucho más que decir, muchas gracias por verme.